Muy buenas tardes, os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Todavía siguen apareciendo los programas de esta nueva temporada, un programa que realmente lleva años en antena, el programa que Radio María ha ido dedicando al diálogo interreligioso y al ecumenismo. Pues bien, durante los últimos años ha sido María Jesús Hernando, una profesora en la Universidad de San Dámaso, quien nos ha traído este programa Que Todos Sean Uno. Pero no podía ella seguir y toma su relevo en la dirección de este programa Sor Carolina Blázquez, una joven religiosa agustina de la Comunidad de la Conversión en Sotillo de Ladrada, doctora en teología, profesora también en San Dámaso, muy amante de este tema del ecumenismo, como buena agustina, y en la línea del Santo Padre León, con su lema relativo a la unidad, nos va a ayudar a conocer mejor todo este mundo, a ver lo que nos une con tantos otros cristianos, también a rezar por la superación de lo que nos separa y, en definitiva, a colaborar con el amor, con la oración, con una visión de corazón que ve siempre lo bueno de los demás, sin caer, por supuesto, en el relativismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos va a ayudar, digo, Sor Carolina, a conocer mejor este mundo con un programa que mensualmente, a esta hora, tendremos el mismo título de esa frase de Jesús en la oración sacerdotal, que todos sean uno, pero agradeciendo a María Jesús Hernando su esfuerzo estos años, le damos la bienvenida en esta temporada a Sor Carolina Blázquez. Muchísimas gracias y vamos a escuchar este primer programa en esta temporada, Que Todos Sean Uno. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que nos siguen en esta tarde de sábado y en esta primera sesión de nuestro programa Que Todos Sean Uno. Como saben, nuestro programa lo tendremos cada 4 sábados mensualmente a las 18 horas y a las 17 en Canarias. En este programa, como su propio nombre indica, vamos a intentar ahondar en la vocación a la unidad, que es algo propio de nuestra fe cristiana. Nuestro Dios Trinidad es un Dios comunión, genera y desea comunión, de tal modo que podemos pensar que todo el proyecto salvífico, la creación, la historia de la salvación, la propia encarnación de Jesús y el misterio pascual, lo que tiene como objetivo y fin es salir de la ruptura y de la división en la que el pecado nos ha introducido para conducirnos a la unidad con Dios y a la unidad también entre nosotros y con el mundo, con la creación. Así de importante es este tema de la unidad, no es un tema colateral en nuestra fe, sino que habla justamente del corazón de Dios, del corazón de nuestra fe cristiana. El problema a veces es que esta palabra, ecumenismo, nos suena como algo complicado, algo como ajeno a nosotros y que no entendemos bien. Viene de un término griego, eukumene, que significa, en un principio viene de otra palabra previa que es oikos y que significa en el griego bíblico familia, casa. No solo la casa como edificio, sino también la familia, como cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, se convirtió Lidia o alguno de los otros primeros conversos y toda su casa, toda su familia. Ese término en el griego bíblico es oikos. Como un derivado de este término surge la palabra oikumene, que significa el mundo como casa, como familia. Ecumenismo, por lo tanto, habla de una armonía mundial, de considerar el mundo y toda la creación y toda la humanidad como una única familia. En realidad es verdad, esto es lo que está en el corazón del cristianismo, superar todo lo que crea en el mundo división y enfrentamiento y empezar esta artesanía, esta vocación a la unidad, primero entre nosotros, entre los seguidores de Jesús, que tristemente estamos divididos porque a lo largo de la historia se han generado movimientos de separación y de conflicto que han originado las diversas confesiones, comunidades o iglesias cristianas.
¿Qué vamos a hacer en el programa? ¿A qué se dedica uno cuando se dedica al ecumenismo? Pues justamente conocer estas realidades. ¿Quiénes son estos hermanos separados entre sí? ¿Por qué se ha dado la separación? ¿Qué es lo que nos distancia actualmente? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es mucho más que lo que nos separa? ¿Y qué podemos hacer para seguir restaurando más y más la unidad entre nosotros? Así, nosotros también, qué bonito, colaboramos, respondemos de algún modo al deseo que expresó Jesús la noche antes de morir y que da el título a nuestro programa cuando, orando al Padre, rezó por la unidad de sus discípulos, afirmando que la unidad entre nosotros será el principio, será germen para la fe de los demás. Que todos sean uno para que el mundo crea. ¿Quién soy yo? ¿Por qué voy a acompañarles yo en este programa dedicado al ecumenismo? Soy la hermana Carolina Blázquez Casado, como me han presentado al inicio del programa, religiosa agustina del Monasterio de la Conversión. Y enseño teología ecuménica en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. A lo largo de mi vida, el Señor ha despertado en mí esta vocación a la unidad, al ecumenismo, por muchos caminos. Pasa así, ¿no? Como que son muchas señales que el Señor nos manda para reconocer su voluntad en nuestra vida. Una señal primera y evidente es mi vocación a la espiritualidad agustiniana, ¿no? Como monja agustina. Porque la comunión es un elemento central del pensamiento de San Agustín, que como hombre deseaba vivir con sus amigos, todo lo vivió con los demás, tenía un sentido muy fuerte de la relación de amistad, ¿no? Como convertido, como cristiano, deseó fundar comunidades de hermanos que vivían con un solo corazón y una sola alma, volviendo al ideal de las comunidades de los primeros cristianos de Jerusalén. Y luego, como pastor, trabajó tremendamente por la unidad de la Iglesia ante los problemas de las divisiones que había en su mundo. Aparte de esta llamada propia carismática por mi vocación agustina, y que es donde en el día a día yo trabajo por la unidad y me nutro de ella también, que vivo en el monasterio, el Señor ha permitido que tenga estudios de teología y que me haya especializado en estudios de ecumenismo, sobre todo profundizando en la Iglesia ortodoxa y en algunos grandes teólogos del siglo XX de la Iglesia ortodoxa que se afincaron en París cuando la revolución bolchevique de Rusia. Allí se fundó un instituto de teología, el Instituto San Sergio de París, donde grandes teólogos que eran rusos, de corazón y de formación, entraron en contacto con la Europa occidental, con el pensamiento francés, y consiguieron una síntesis fantástica entre Oriente y Occidente, estos dos pulmones de la Iglesia de la que nos hablaba siempre San Juan Pablo II. Y además de esta experiencia a través de los estudios a los que he dedicado muchos años y que ha hecho pues que mi pasión por el ecumenismo también pues se llene de profundización, de contenido, el Señor me ha regalado experiencias de amistad y encuentros con hermanos de otras confesiones. Ese es el mejor camino para hacer el ecumenismo. Encontrar a alguien que quieres, que pertenece a otra confesión cristiana, que vive también la fe de una forma fuerte y coherente y con el que puedes hacer un camino de conocimiento, de diálogo y de enriquecimiento mutuo. Sin duda también hoy la Iglesia nos llama a procurar la cultura del cuidado, de la acogida, de la amistad, y esta llamada actual de la Iglesia también entronca con mi vocación ecuménica. Y sin duda también, por último, el ecumenismo verdaderamente se me presenta y se presenta, y ojalá y me gustaría transmitirlo a todos los demás como una respuesta que tenemos los cristianos en la mano ante las graves heridas de nuestro mundo, que sufre la división en los entornos familiares, donde sufre también muchísima agresividad y violencia en los entornos laborales, en el día a día, y sabemos todos también a nivel internacional, pues como hay tantísimas tensiones, conflictos y guerras que hieren nuestro mundo y que están esperando
una palabra de gracia, una nueva forma de vivir y de relacionarnos que sea transmisora de paz, de unidad y de comunión. El hilo musical de nuestro programa es Laudate Omnes Gentes, como hemos oído al inicio. Es una música que está ligada a la comunidad de Tessé, una comunidad ecuménica que está en el sur de Francia, cerca de Lyon, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, fundada por el hermano Roger de Tessé, y donde constantemente se acogen a cristianos de todas las confesiones para orar juntos y pedir por la unidad. Además de ser el hilo musical de nuestro programa, hoy vamos a abrir un espacio de escucha en distintos momentos a algunas de las composiciones de la comunidad de Tessé. En los otros programas de la radio escucharemos composiciones musicales de otras comunidades ecuménicas o también de otras iglesias para también familiarizarnos a través de la belleza de la música, de la espiritualidad de los hermanos de otras confesiones. Vamos a escuchar Veni Sancte Spiritus de la comunidad de Tessé, pidiendo al Espíritu esta gracia de la comunión de la que os he hablado, que nos haga artesanos de unidad. Formación. Guiados por este espíritu de comunión que nos mueve a amarnos unos a otros, vamos a seguir ahondando en este programa sobre el ecumenismo, sobre la unidad de los cristianos, en cuáles son los elementos esenciales del ecumenismo, qué es el ecumenismo y por qué su urgencia en el mundo de hoy. Quisiera leeros un texto que está en el primer documento magisterial que trata el tema de la unidad y también del drama de la división, porque siempre están vinculados, del Papa León XIII, a finales del siglo XIX. Dice así: cuando Dios, que bajó del cielo para congregarnos en la unidad de un solo rebaño, que con ese fin se encarnó y fue crucificado, nos pida cuentas de esta ruptura con nuestros hermanos, ¿qué le responderemos? Estas palabras
tienen una fuerza especial y contienen afirmaciones importantes para calibrar, para caer en la cuenta de la seriedad de la urgencia ecuménica. Como les decía al inicio del programa, el fin del proyecto salvífico de Dios para la humanidad es la unidad de todos los pueblos, la convocación de toda la humanidad a la comunión con Dios y entre sí. Todo lo que rompe la unidad es contrario al plan de Dios. Esta afirmación creo que nos infunde un sagrado respeto. Todo gesto contrario a la unidad, a la armonía, a la comunión entre nosotros, los hombres, amándonos como hermanos, no responde a la voluntad de Dios, es contrario a su plan de salvación. Y cayendo en la cuenta de la seriedad, por lo tanto, de todos nuestros actos contra la unidad, este texto también nos llama a la responsabilidad ante el escándalo de la división. Somos todos responsables de la división. Es fácil, quizá para nosotros, echar las cuentas al pasado, pensar que tenemos nosotros que ver con lo que pasó hace 500 años o incluso más en las grandes divisiones, ¿no? Con las grandes confesiones que se separan de la Iglesia Católica a lo largo de la historia, o incluso interpretando estos hechos históricos, ¿no? Desentendernos de la responsabilidad acusando a los hermanos o a sus iniciadores como causantes de esta separación de la Iglesia Católica y por lo tanto cargando sobre ellos totalmente la responsabilidad. Esta posición hoy es inadmisible, porque comprendemos, gracias a esta posición ecuménica existencial, que toda división es fruto del pecado, es fruto de la cerrazón, de la incomprensión, donde todos sin excepción somos responsables y de un modo u otro hemos intervenido. Decía Juan 23, las responsabilidades están repartidas, unámonos. No podemos seguir manteniendo la respuesta de Caín ante la pregunta de Dios, ¿qué has hecho de tu hermano? Diciendo, ¿qué tengo yo que ver con él? Las faltas contra la unidad, ¿no?, pueden explicarse también en esta llamada a la responsabilidad personal desde las palabras de San Juan, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra ya no está en nosotros. Porque está claro que a lo mejor nosotros no tenemos una responsabilidad directa con lo que pasó hace 500 años, pero nosotros en el día a día nos jugamos el ser artesanos de comunión y de unidad, sembrar amor, sembrar diálogo en nuestras relaciones, de lo pequeño a lo más grande, o podemos ser agentes también de división en esta espiral del pecado en el que todos nos comprometemos y tenemos una responsabilidad para pararlo, parar esta espiral del pecado, parar esta espiral de la división. La responsabilidad, por lo tanto, no la debemos asumir solo en una perspectiva negativa, que es muy importante, la del dolor de la división. Muy importante asumir esta perspectiva, porque si no nos importa, si nos da igual estar separados, si a nosotros no nos influye ya lo que pasó hace 500 años, si eso no nos duele, y no nos duele porque no hemos entrado en la óptica de Dios, en cómo eso hiere al corazón de Dios Padre, que ve a sus hijos separados. Entonces, aparte de entrar en esta óptica del dolor, que sería asumir la responsabilidad en una perspectiva negativa, muy importante, también la responsabilidad tiene un impulso de positividad, nos lleva a afrontar y buscar el futuro desde la unidad. Esto no es solo tarea de algunos cristianos. El ecumenismo y la vocación ecuménica está ligada a la esencia del cristianismo. No tiene que ver con el carisma de unos propios, de un grupo de personas en la Iglesia, de gente que tiene una sensibilidad especial. No, es propio de todos, aunque luego algunos en la Iglesia a lo mejor lo vivan de una forma más significativa para ayudarnos a los demás a despertar a esta vocación ecuménica que es para todos los cristianos. En el primer documento magisterial de la Iglesia Católica,
sobre el ecumenismo, sobre la unidad de los cristianos. Trabajaremos sobre él más adelante en nuestro programa. Se llama Unitatis Redintegratio, que significa la vuelta a la unidad, la reintegración en la unidad. Dice así: la preocupación por el restablecimiento de la unión es cosa de toda la Iglesia, tanto de los fieles como de los pastores, y afecta a cada uno según su propia capacidad, ya sea en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas e históricas. Este cuidado evidencia ya de alguna manera la unión fraterna que existe entre todos los cristianos. Fijaos qué bonito. Ya hay una unidad que nos une, que es la fe común en Cristo, en Dios Trinidad, en la salvación que Cristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Pero también este cuidado busca llegar a una más plena y perfecta unidad según la benevolencia de Dios. Así que el camino tiene muchas direcciones. Por un lado, entrar en la comprensión de que la unidad hiere el corazón de Dios, es contrario al amor de Dios, la división. Por otro lado, que la unidad es tarea de todos y que cada uno la construimos desde el lugar en el que estamos, desde nuestra misión propia dentro de la Iglesia. También reconocer que esta unidad ya existe entre nosotros, es más lo que nos une que lo que nos separa, y buscar caminos concretos para ir creando y estableciendo una mayor unidad entre los cristianos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la división es un gran obstáculo para la evangelización, para la misión de la Iglesia, para que el Evangelio llegue a todos. Por un lado, porque la división es un antitestimonio, escandaliza y desacredita el propio mensaje de la salvación y paraliza los dinamismos de misión y evangelización eclesial. Fijaos, la división eclesial, la división en las familias, nos introduce en una espiral del pecado. Viene del pecado y además tiende a ir creciendo. No nos olvidemos que diablo significa etimológicamente aquel que separa, el que divide. Con la desunión vienen además muchos males, por eso quiero utilizar esta imagen de la espiral, también tan propia de San Juan Pablo II. Porque a la separación primera, vamos a pensar por ejemplo en las separaciones históricas entre los cristianos de la Iglesia Católica con los cristianos de la Iglesia Ortodoxa, o las divisiones del siglo XVI, se van a esas primeras divisiones históricas, se unen a lo largo de la historia actitudes de indiferencia, actitudes de competitividad, actitudes de rivalidad, de rechazo, de juicio, de hostilidad, reacciones defensivas de unos contra otros. Y todo esto va consolidando una herida, una incomunicación que verdaderamente es un antitestimonio para el mundo. Además, esto dificulta la misión porque cuando no respetamos al otro, porque la alteridad es visto como un enemigo, entonces entramos en actitudes defensivas, parcelarias, de fragmentación, que hace que perdamos el sentido misionero de la fe cristiana que tiene las dimensiones tan grandes como las de todo el mundo hasta los confines de la tierra. Se pierde esta dinámica de anuncio y proclamación abierto de la buena nueva y empiezan a surgir, ¿no?, dinámicas y praxis pastorales de, como decía, de competitividad o de proselitismo incluso. La Iglesia empieza a ser como parcelaria, ¿entendéis? Está marcada por esta presencia en el mundo, por grupos separados que además entre ellos como que se hacen la contra. Y el proselitismo termina con la misión cristiana, es su condena de muerte. En vez de preocuparnos porque el Evangelio llegue a más, empezamos a preocuparnos por luchar entre nosotros, tener la razón de unos frente a otros. Se despliega una actitud en contra. Esta medida defensiva hace que el diverso sea considerado como enemigo y peligroso. En definitiva,
y así creo que ustedes lo van a entender perfectamente, es cuando perdemos más tiempo en discutir entre nosotros, entre los que estamos en principio dentro de casa y creemos en Jesús, que preocuparnos por aquellos que todavía no conocen la buena nueva del Evangelio. De aquí, repito, y esta es la idea de fondo de nuestro programa, la urgencia del ecumenismo, la importancia del ecumenismo, que como veis no es una cosa teórica, sino que habla de una actitud vital, de una forma de posicionarnos ante la realidad y ante los demás. Y que quiero ahora describir algunas de las características de los rasgos que definirían a una persona, a un cristiano que trabaja por la unidad. Un cristiano que quiere implicarse en restauración de la unidad con los demás hermanos. Primero, la práctica del ecumenismo requiere un dinamismo de conversión continua. En la medida en que nos acerquemos más y más a Jesús, y eso es lo que busca la conversión, dejar al hombre viejo para ser más a imagen del hombre nuevo, a imagen de Cristo, así iremos hacia el centro de nuestra fe y así será posible la unidad. Les voy a poner una imagen para que lo entiendan. Vamos a pensar en los radios, en una rueda de bicicleta, ¿no? Donde están los radios y el centro. En la medida en que nos acercamos hacia el centro de la rueda, estamos todos más unidos. En la medida en que nos distanciamos del centro, estamos más separados. Un cristiano que vive en una dinámica, en una tensión hacia la santidad de vida, hacia la comunión con Jesús, hacia la conformación con Él, será una semilla de unidad en el contexto donde viva, porque amará a los demás según Jesús. Además, segundo rasgo, la pasión por la unidad tiene que ver con un profundo amor a la Iglesia. Fijaos que las notas de nuestra Iglesia, de la Iglesia católica, son catolicidad, unidad, santidad y apostolicidad. Catolicidad y unidad están intrínsecamente unidas, vinculadas a nuestro tema del ecumenismo. La ruptura de la unidad, hemos dicho que hiere la catolicidad de la Iglesia. Amar la Iglesia católica es desear la unidad de la Iglesia, desear que además la Iglesia llegue hasta los confines de la tierra. Preocuparnos, ¿no?, por el destino universal de la propia Iglesia para que así muchos amen y crean en Jesús y le amen. Y fijaos que esto también es interesante. El amor a la Iglesia, por lo tanto, nos lleva a un saber por qué pertenecemos a la Iglesia, dar razón de nuestra fe, que es otro de los rasgos importantes de una persona que quiere comprometerse por el trabajo por la unidad. A veces creemos que el ecumenismo tiene que ver con el relativismo, con que todo da igual, con que, bueno, aunque haya diferencias no pasa nada, todo es lo mismo. No. La tarea ecuménica supone un compromiso muy serio de cada uno de los cristianos con la verdad. De lo primero que tenemos que estar seguros para poder comprometernos con el trabajo de la unidad es por qué pertenezco yo a la Iglesia que pertenezco, si estoy convencido de ello y si puedo dar razón de la verdad que yo profeso. Entrar en la vocación ecuménica requiere una madurez en la propia identidad cristiana. No se puede entrar en un diálogo con hermanos de otras confesiones cuando uno no sabe bien por qué es católico y por qué pertenece en la Iglesia católica. Sería una irresponsabilidad entrar a jugar con el ecumenismo desde estas posiciones relativistas, sin conocer, poniendo en peligro la propia fe. Eso no es ecumenismo. Eso serán modas del momento. El ecumenismo brota de esta convicción personal que te permite, sin miedo, conocer al otro, que ese sería el cuarto rasgo, el respeto profundo a los otros hermanos. Conocer al otro, interesarte de por qué él también pertenece a otra confesión cristiana, convencido y cierto de que allí también tiene una experiencia real de encuentro con Jesucristo. Desde la propia convicción es posible un diálogo sincero, respetuoso, un intento de comprender, ¿no?, la posición del otro que es distinto de la mía,
asumir también su propia posición y hacer la propia, enriquecernos también mutuamente. Es impresionante cómo hemos hecho un gran camino en estos últimos años. Seguro que muchos de ustedes tienen en su casa a lo mejor un icono de una imagen de la Virgen ortodoxa, o a lo mejor practican la oración de Jesús, que es una práctica de la oración continua propia de la Iglesia ortodoxa. Todos nos hemos enriquecido del amor que tienen a la palabra de Dios los cristianos de las confesiones protestantes. Es decir, gracias a este diálogo ecuménico, hemos conocido a cristianos de otras confesiones y nos hemos podido enriquecer de algunos elementos que ellos viven de una forma significativa y que enriquecen así nuestra propia identidad católica. Voy a terminar esta sección diciendo, por lo tanto, que el método de lo que es el ecumenismo, de la tarea ecuménica, de la vocación ecuménica, es el método del diálogo, no de la confrontación, no de la discusión, sino la búsqueda de la propia identidad y de la propia verdad, que nos da una gran libertad interior para conocer al otro y saber, ¿no?, cuáles son las características de su confesión, de su iglesia a la que pertenece, con apertura y sin miedo. El diálogo busca la comprensión total de estas iglesias y comunidades. Nos permite reconocer los elementos positivos que hay en ellas, también aquello que nos separa y con lo que no podemos jugar, y así ponernos en camino para buscar, ¿no?, una plenitud, una posibilidad de seguir ahondando en la fe que nos lleve a la comunión en el futuro, para un día poder sí hacer realidad el sueño de Jesús. Que seamos realmente uno, que podamos sentarnos todos juntos en la mesa eucarística para comer unidos su cuerpo y su sangre que entregó para la unidad de los hijos de Dios, de su pueblo. Hacemos un alto en el camino y vamos a escuchar otra de las canciones de la comunidad de Tessé, de esta comunidad ecuménica francesa a la que vamos a dedicar algunos de nuestros espacios de escucha musical. Una canción dedicada a Jesucristo, Cristo Jesús, oh fuego que abrasas, que las tinieblas en mí no tengan voz. Vamos a pedir esta gracia de que la oscuridad del pecado sea esclarecida por el amor de Dios y así seamos todos semillas de comunión y de unidad. Detrás
Entrevista. Como el deseo de esta primera sesión es despertar en todos ustedes la curiosidad, la vocación por la unidad, por el ecumenismo, hemos querido traer al programa, tener un momento de diálogo con Aitor de la Morena, sacerdote, delegado de ecumenismo de la Archidiócesis de Madrid y director del Centro Ecuménico de Madrid. Nos gustaría, Aitor, buenas tardes, ¿estás aquí? Buenas tardes, hermana Carolina, sí. Hola, Aitor, gracias por responder a nuestra llamada y por hacerte presente en este programa. Nada, un placer. Queríamos preguntarte qué es el Centro Ecuménico, cuál es el programa de actividades del Centro Ecuménico, porque acabamos de describir un poco pues cuáles serían como las actitudes para iniciarse en esta llamada a la unidad, y una de ellas es el afán por conocer la verdad, por conocer la propia identidad y confesión de fe, y así también poder acercarse a conocer las otras confesiones cristianas, ¿no? Y entonces por eso queremos que nos expliques un poco qué es el Centro Ecuménico de Madrid, pero antes de ello me parece que sería bonito que nos explicaras de dónde viene tu vocación por el ecumenismo. Sí, gracias. La verdad es que pensando, porque me habías mandado antes las preguntas, pues no es que yo tenga una vocación al ecumenismo, sino que creo que no hay una vocación al ecumenismo, sino es un mandato, una obligación para el ecumenismo, para todos los bautizados, ¿no? Desde que el Señor dijo esa oración, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea, ¿no? Que sean uno en nosotros para que el mundo crea, pues desde ahí hasta, dentro de los católicos, el Concilio Vaticano II, ¿no? Que no lo plantea como una cosa opcional, sino como una cosa a la que todos estamos llamados. Es vocación en ese sentido de que la Iglesia nos llama a intentar vivir por esa unidad, rezar por esa unidad, construir esa unidad, pero a la vez es un mandato y una obligación, ¿no? Y la mía viene más en concreto, primero, por mi pertenencia o participación en el movimiento de los focolares, que mira a la unidad como su carisma y que a lo largo de los años, de las décadas de existencia de este movimiento, pues han ido también teniendo muy presente y muy vivo tanto el diálogo ecuménico como el diálogo interreligioso, y luego también porque el cardenal Osoro, nuestro arzobispo emérito aquí en Madrid, pues me nombró el delegado de este ámbito, es decir, su representante un poco en toda este área, y por tanto pues más vocación que tu obispo te diga dedícate a esto como primera tarea, pues no la hay, ¿no? Así que es un poquito. Sí, quizá en algún otro programa hablaremos del movimiento focolar, de tantos movimientos dentro de la Iglesia Católica que significan esta vocación de todos, que también lo hemos dicho y que tú ahora nos lo recuerdas, la vocación de todos que es a la unidad, y que algunos lo viven de una forma como de mayor intensidad, como recordatorio a todos los demás. Y ahí, gracias a Dios, en la Iglesia el Espíritu ha suscitado preciosos carismas, y uno de ellos es verdad pues que es el movimiento focolar, y tendremos que dedicar un espacio para hablar despacio de ellos. Pero ahora, porque tú podrías hablarnos de un montón de aspectos del ecumenismo como delegado, como miembro del movimiento focolar, pero puesto que el Centro Ecuménico de Madrid va a empezar su año de formación, pues me parecía interesante darte la palabra en esta sesión, en este programa, y que nos contaras qué es el Centro Ecuménico y cuáles son las actividades que proponéis para este curso 2025-2026. Sí, muy bien, con mucho gusto. El Centro Ecuménico pues se llama Julián García Hernando en honor a su fundador, un sacerdote segoviano, don Julián, que sintió que el Señor le llamaba en los años 50, cuando todavía no había nada de esto en España, a dedicarse a restaurar la unidad en la Iglesia, y por tanto pues se dedicó en cuerpo y alma a ello.
con la ayuda de unas mujeres consagradas, las misioneras de la unidad. Por tanto, pues ya después de un tiempito, como uno de los pioneros del ecumenismo en España, se vinieron a Madrid y establecieron pues ese centro ecuménico que al principio estaba en la Plaza Conde de Barajas. Luego se trasladaron a donde está actualmente, en Ciudad Lineal, en la parroquia de San Genaro, en la calle José García Arcones, ¿no? Y al principio pues era como un querer ser casa de todos, como un terreno neutral, ¿no? Por así decir, donde eso los cristianos también de otras confesiones cristianas pues se sintieran en casa, hacer casa y poder trabajar también por este tema, que no había tanta presencia en aquel momento. Estamos hablando pues de los años 60 y tal, de otras confesiones, ¿no? No había tanta como hoy en día. Y luego a los 2 años también ya empezaron con lo que es el curso, un curso bíblico ecuménico, que al principio, por lo que me dicen las misioneras, pues era a correspondencia, tenían que ir cortando y pegando ahí en los folios y maquetando así como si fuera de forma manual todo, e irles mandando el curso por fascículos, por correspondencia, a los que se habían inscrito, y que luego ya pues se ha hecho presencial con ponentes tanto católicos como protestantes y ortodoxos, y últimamente también, sobre todo desde la pandemia, online por Zoom, la posibilidad de híbrida, que como decimos, ¿no? De tanto presencial como por Zoom. El programa de este año siempre hay como un tema recurrente, pero no absoluto, y como son los 60 años de la Nostra Aetate que hemos celebrado esta semana pasada, pues mira un poquito más al diálogo interreligioso, porque muchos, aunque no es lo mismo, pero muchos de los que estamos en el diálogo ecuménico, pues también nos dedicamos al diálogo interreligioso, salvando eso, las diferencias, las especificidades, tanto de una cosa como de la otra. Y por tanto, pues tendremos al delegado, a mi homólogo de Córdoba, que es especialista además en Islam, hablando de este aniversario de Nostra Aetate. Tendremos 2 sesiones con un musulmán y con un judío sobre diálogo interreligioso, y bueno, pues algunos temas en este sentido. Y luego pues hay muchos temas varios de actualidad. Tendremos un presbítero anglicano para hablarnos de la actualidad del anglicanismo, que está muy sobre la mesa con todo lo de la elección de la nueva arzobispa de Canterbury y el cisma que ha habido también dentro de ello. Años llevábamos hablando de querer profundizar en la figura de Bonhoeffer, y entonces tenemos a 2 grandes expertos protestantes para hablarnos en 2 sesiones sobre Bonhoeffer, que lo han estudiado muy profundamente. Sí, y otras cuestiones así. La Asamblea de Fe y Constitución, que es ahora en octubre, o sea, acaba de ser, pues contarnos un poco qué se ha hablado ahí, por dónde va el Consejo Ecuménico de Iglesias, y siempre hacemos también formación sobre sectas. Ajá. Entonces con Luis Santamaría, entonces siempre también una sesión sobre esta realidad de las sectas, entre otras cosas. Muchas gracias, Aitor. Digo que has adelantado muchos temas que hoy suenan nuevos, porque es nuestro primer programa de instituciones ecuménicas. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. ¿Hay alguna página web donde los oyentes pudieran entrar y ver este programa? Porque así claro, a lo mejor... Que sí. Además, las misioneras estuvieron muy atentas y cogieron el dominio antes que nadie, entonces es muy fácil. www.centroecuménico, todo seguido, centroecuménico.org. Perfecto. Muchísimas gracias, Aitor. Una última pregunta. Sí. ¿Es una urgencia hoy trabajar a favor de la unidad de los cristianos? A ver, a la vista está. Si ponemos las noticias, todo es polarización, todo es violencia, todo es, se te cae el alma a los pies, ¿no? Y por tanto, los que somos
discípulos de Cristo y que compartimos el bautismo, es decir, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos pues todo lo que el bautismo implica, ¿no? Para construir el reino de Dios, pues cómo no vamos a intentar trabajar juntos, llevarnos bien, rezar juntos, ¿no? Siempre con la delicadeza de no adelantar pasos y de pues reconocer también lo que todavía pues nos diferencia, ¿no? Pero partir, como decía San Pablo VI, cuando comenzó toda esta aventura, hablando del diálogo en la Iglesia en Suan, pues partir más de lo que nos une que nos separa. Porque si nos une el bautismo y la fe en Cristo, es que lo que nos une ya es muchísimo, ¿no? Aunque muchas veces nos fijemos más en lo que nos separa. Entonces es una urgencia. Sí, muchísimas gracias, Aitor, por tus palabras, por la referencia al centro ecuménico, por toda la labor y la entrega que haces en favor de la unidad de los cristianos. Te despedimos con gratitud y con cariño. También muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes que se interesen por este tema que vale la pena. Claro que sí. Acabamos de hablar con Aitor de la Morena, delegado de Ecumenismo de la Archidiócesis de Madrid y director del Centro Ecuménico de Madrid, donde se ofrece todo un curso de formación sobre estas temáticas que vamos a tratar en nuestro programa. El Santo del Mes. Para ir finalizando, vamos a dedicar todos los días 2 pequeñas secciones en relación con un santo del mes en el que se da este programa, en este caso en el mes de noviembre, y con algunas de las noticias de actualidad de la Iglesia que tienen también una perspectiva, un horizonte ecuménico. En esta sesión quisiera hablaros, en el contexto del mes de noviembre, de San Andrés, el apóstol que celebraremos el último día del mes de noviembre, el 30 de noviembre, que tiene una grandísima relevancia ecuménica. Porque el apóstol Andrés fue considerado patrón del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, primer obispo de Constantinopla. Hermano de Pedro, como sabéis, y esta festividad, la del 30 de noviembre, sirve de puente entre la Iglesia católica y ortodoxa. Muchas veces en los iconos del ecumenismo se ve a 2 santos como abrazándose y no son Pedro y Pablo, son Pedro y Andrés. Conmemoran con este icono de los 2 santos abrazados, los 2 grandes apóstoles hermanos, los santos Adelfoi, se escribe muchas veces los santos hermanos, la unidad entre el Papa de Roma y el Patriarca Ecuménico como primado de la Iglesia Ortodoxa. Tiene mucha importancia esta fiesta además porque en 1964 el Papa Pablo VI devolvió la cabeza de San Andrés a la Iglesia Ortodoxa como un gesto de amistad en el camino ecuménico que él inauguró y que él avanzó de forma increíble y que también veremos a lo largo de nuestras sesiones. Esta acción de devolver las reliquias de San Andrés buscaba reparar el daño de siglos pasados, cuando estas reliquias fueron robadas y llevadas a Roma, ¿no?, en el contexto de las cruzadas, y que fue uno de los momentos que consolidó la división y la herida entre Oriente y Occidente. El gesto histórico de la devolución de estas reliquias se tiene que entender en el contexto del deseo de superar justamente lo que hemos dicho, todo lo que nos divide, pero no solo nos divide, sino que la división se convierte en enfrentamiento, en hostilidad, en una herida de unos hacia otros. El Papa Pablo VI quiso restaurar con Atenágoras I, así se llamaba el patriarca de Constantinopla de ese momento, la unidad, el deseo de amistad entre las 2 grandes sedes más importantes de la cristiandad. Por eso siempre en las fiestas de San Andrés, el Papa de Roma escribe un comunicado de comunión al Patriarca de Constantinopla y a su vez el Patriarca de Constantinopla escribe una carta de comunión al Papa de Roma, y hay visitas oficiales de estas 2 iglesias en las sedes primadas de cada una de ellas. Delegaciones de la Iglesia Ortodoxa vienen a Roma para celebrar la fiesta de San Andrés e igualmente nosotros católicos lo hacemos yendo a Constantinopla.
Ese día les insto, les animo a rezar, a pedir la unidad entre los hermanos separados. Pedro y Andrés son icono, son como los primados de las dos grandes iglesias, católica y ortodoxa, que sufren la división. Vamos a pedir especialmente ese día por la unidad. Noticias. Y también, en el contexto de las noticias de actualidad de este mes, quisiera recoger o recordar, porque imagino que en los programas de Radio María, alrededor de este acontecimiento, seguro que se ha dado cabida, diálogo, escucha, quiero recordar la última visita de Carlos de Inglaterra el 23 de octubre al Papa León. Una visita también de fuerte calado ecuménico. El primer encuentro después de 500 años entre el Papa de Roma y el rey de Inglaterra, que representa, que es la cabeza de la Iglesia anglicana. Como saben, la visita incluyó un servicio ecuménico en la Capilla Sixtina, centrado justamente en los himnos, los salmos, las oraciones, en uno de aquellos puntos que nos unen a las dos confesiones, a la Iglesia católica y a la comunión anglicana, que es la confesión de la fe en Dios creador, el mundo como creación y el deseo de cuidar, de salvaguardar el medio ambiente como una expresión de nuestra fe cristiana. Realmente fue un momento importantísimo, con muchísimos detalles ecuménicos. El acto de oración se inició cantando un himno de San Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia, interpretado en una traducción inglesa que hizo Sir John Henry Newman, el teólogo inglés que fue anglicano durante la mitad de su vida y católico la otra mitad de su vida, y que justamente ha sido proclamado doctor de la Iglesia el sábado pasado. El Papa León estuvo acompañado por el arzobispo de York, Stephen Cottrell, que es el prelado más veterano de la Iglesia de Inglaterra. Como digo, hubo muchísimos gestos de comunión. La salida de la oración la hicieron juntos, el Papa y el Rey Carlos, caminando uno al lado del otro como símbolo de este camino de diálogo ecuménico que continúa aún en medio de las diferencias. Con este deseo para que sean uno, en el contexto de la visita de Carlos de Inglaterra, también en la Basílica de San Pablo de Extramuros se tuvo un acto oficial donde se le nombró hermano mayor, cofrade real de la Basílica. Todos estos gestos tienen un calado importantísimo ecuménico. Muchas veces los vemos distantes porque son los grandes representantes de las iglesias, pero ellos a su vez están representando el camino ecuménico que cada uno de nosotros quiere hacer en la vida cotidiana. Vamos a terminar escuchando una última canción de la comunidad ETC que habla de cómo estos grandes momentos ecuménicos que vemos en Roma las podemos llevar a nuestra vida cotidiana siendo cada uno agentes de comunión. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. El amor es el principio de la unidad. Paciente, es afable, no tiene
terminamos este programa, este primer programa sobre ecumenismo, que todos sean uno, y que ha versado sobre qué es el ecumenismo y la urgencia de la vocación ecuménica de cada uno de nosotros, llamados a ser fermentos de unidad en medio del mundo. Les recuerdo que se puede volver a escuchar el programa o descargarlo desde la página web de radiomaria.es. Pueden también seguir en contacto conmigo para cualquier duda o alguna sugerencia a través de la dirección de correo electrónico, todo seguido, que todos sean uno, @radiomaria.es. Y les recuerdo que el próximo programa será el 6 de diciembre a las 18 horas, a las 17 en Canarias. Espero que sigan escuchando Radio María y que podamos encontrarnos dentro de 4 sábados. Muchas gracias. Acaban de escuchar el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.